Bendiciones, amigos y hermanos, en esta maravillosa noche. Nuevamente, desde su programa El Camino Maús, venimos a compartir las bendiciones, las ricas bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. Desde este lugar, el pastor Anderson Moncada, complacido de verdad, con un día más y con el privilegio que Dios nos da de poder compartir a toda la audiencia, a todos aquellos que nos pueden ver por nuestro canal de YouTube. Busque allí El Camino Maús, su programa, donde vamos a estar ministrando variedad de temas, diferentes temas vamos a estar compartiendo, de los cuales queremos que usted sea parte, para el enriquecimiento y el crecimiento en la obra del Señor, para que sea de bendición a los líderes, a los pastores, los cuales están en este momento ayudándoles a su crecimiento, tanto para ustedes como para los líderes también, pastores y ministros, todos aquellos que puedan seguirme a través del canal de YouTube. Pues qué bendición que ustedes también puedan ser parte del conocimiento de la palabra del Señor y que Dios pueda usarme como un canal de bendición para todos aquellos quienes nos pueden oír. Y de verdad que hoy complacido nuevamente, deseando de que cada uno de los que esté en su oficina, en su hogar, en su trabajo, en cualquier lugar donde se encuentre, disfrutando de esta programación, pueda verdaderamente ser edificado para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Hoy quisiera compartir un tema hermoso con cada uno de ustedes. El tema es los elementos del arca. Escúcheme bien, hoy quiero compartir el tema los elementos del arca. Y para ello yo quiero que vayamos juntos a la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 25. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor allí, en el capítulo 25, desde el verso 10. Dice la palabra del Señor, que es bendita, y la leemos de la siguiente manera. Harán también un arca de madera de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en sus 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos a los lados del arca para llevar el arca con ellas. Las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella. Y pondrás en el arca del testimonio que yo te daré, y harás un propiciatorio de oro fino, cuya longitud será 2 codos y medio y su anchura de codo y medio. Harás también 2 querubines de oro labrados a martillo, los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Damos gracias a nuestro Dios por esta maravillosa palabra en el libro de Éxodo capítulo 25. Dios le ordena a Moisés, luego de realizar el tabernáculo de reunión, es decir, el lugar desde donde Dios quería manifestarse y hablar a su pueblo, ya que Dios no quería dejar a solas a la nación de Israel después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto. Dios quería manifestarse a su pueblo, Dios quería darse a conocer, aunque ya en Egipto habían visto señales, prodigios, maravillas, vieron el brazo de Dios extendido, la mano de Dios extendida, para hacer proezas y poderlo sacar de la esclavitud en la cual estuvieron 400 años. Dios lo saca de ese lugar con mano fuerte y extendida, y luego en el desierto comienza a darle a Moisés ciertas ordenanzas para que pueda realizar en el tabernáculo un lugar desde donde Dios iba a estar junto con su pueblo. Dios iba a tratar con su pueblo, Dios iba a administrar a su pueblo, ya que Dios siempre ha querido tener cercanía con el ser humano. El ser humano es el que ha querido distanciarse de Dios, pero Dios siempre ha querido estar cerca de nosotros. El apóstol Pablo, cuando le escribe la carta a los romanos, nos da a entender de que las cosas visibles y las invisibles, su eterno poder y deidad se han hecho manifiestas, es decir, y entendidas para todos los hombres. ¿Cómo? Con las cosas que hoy podemos ver. La Biblia dice que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento las obras de sus manos. Cuando entendemos de que hay un Dios poderoso que creó todas las cosas, ese Dios que creó todas las cosas y que te creó a ti y me creó a mí, ese Dios
sencillamente siempre ha querido revelarse, manifestarse el ser humano y que podamos comprender, entender y conocer a nuestro Dios. Ese es el objetivo de nuestro Dios, que podamos conocerlo. Y en esta maravillosa noche vamos a tener un tema importante, que son los elementos del arca. Esa arca que después de haber sido construido el tabernáculo de reunión, Dios le dice a Moisés: hazme un arca de madera de acacia y la cubrirás de oro. El arca en el cual observamos que es un mobiliario dentro del tabernáculo, desde donde Dios va a dar a conocer su voluntad, lo que realmente Dios quiere. Y esta arca era movida de tiempo en tiempo cuando la nación de Israel tenía que ir saliendo de un lugar a otro por el desierto. Tomaban el tabernáculo y los levitas llevaban todas las cosas santas, es decir, todo lo que eran los utensilios del tabernáculo, las tiendas, las tomaban y las llevaban y caminaban hasta donde Dios y la nube de Dios se manifestaba, y donde la nube se detenía allí en ese lugar, tenían nuevamente que levantar el campamento, levantar el tabernáculo de reunión para Dios nuevamente continuar con la labor que tenía para con su pueblo Israel. Cuando observamos esto nos damos cuenta de algo, de que dentro del arca comenzaron a haber elementos, los cuales con el tiempo Dios fue ordenándole a Moisés que colocara dentro del arca esos elementos. Una de las cosas que vemos dentro del arca que llama mucho la atención es que Dios le ordena a la nación de Israel, es decir, le ordena a Moisés que él coloque dentro del arca, porque el arca era un cofre de madera labrado y forrado de oro puro. Dice que dentro del arca, es decir, que allí Moisés tenía que colocar maná. El maná era como una semilla de culantro, la cual Dios hacía descender desde el cielo, y amanecía cada mañana esa semilla regada sobre todo el desierto en el cual se encontraba la nación de Israel, después de haber pasado algún tiempo en que Dios saca a la nación de Egipto. Dice que la nación quedó sin provisión, se acabó todo lo que sacaron de Egipto en cuanto a alimento, a provisión, se acabó. Así como muchas veces se acaba la provisión en diferentes lugares. Entonces a la nación de Israel, después de haber salido de Egipto, al pasar los días, la provisión comenzó a acabarse. Y la nación de Israel comenzó a pedirle a Moisés y les decían: nos sacaste de Egipto para que muriéramos en el desierto de hambre. Y Dios hace de que comience a descender como una semilla de culantro, a la cual le llamaron maná. Era la provisión de Dios para la nación de Israel, la cual ellos iban a comer y con la cual se iban a alimentar durante muchos años en el desierto. Es decir, que Dios tenía preparado, tenía reservado para la nación de Israel su provisión, su alimento. Y me llama la atención que dentro del arca se coloca este elemento llamado el maná, símbolo de ese Jehová Jireh, el Jehová proveedor, el Jehová que nunca falla, el Jehová que siempre está allí para ayudarnos en los momentos en los cuales pareciera que todo se acaba, pareciera que no hay provisión, pareciera que no hay nada. Allí es cuando Jehová Jireh aparece, como apareció en el desierto a Moisés y a la nación de Israel, para darles a entender de que no estaban solos. A pesar de que estaban en un desierto, Dios estaba con ellos para ayudarles, para socorrerles, para proveerles, para que en medio de esa situación adversa no les hiciera falta nada. Impresionante, porque no están transitando por cualquier lugar, están transitando por un desierto, y en ese desierto Dios va a manifestar su gloria. ¿De qué manera entonces Dios manifiesta su gloria? Proveyéndoles en medio del desierto. Usted que me oye en este mismo instante, seguramente hay necesidades las cuales usted dice: ¿de qué manera podré yo alcanzar o podré yo tener
para suplir las necesidades que tengo hoy en día. Déjeme decirle algo, hay un Dios todopoderoso, al cual en la antigüedad se le nombraba como Jehová Jireh. Esa Jehová Jireh quiere decir Jehová proveerá, Jehová proveedor, el que nos provee de todo lo necesario. Jesús dijo en cierto momento, no os afanéis por el día de mañana, porque cada día tiene su propio afán. Porque él sabía que el ser humano se preocupaba, había una preocupación por las necesidades diarias de todos los seres humanos. Y el Señor dice, no es más la vida que el alimento, es decir, que aquel que nos otorgó y nos dio el privilegio de tener la vida, no nos dará consigo también el alimento. Y dice la palabra del Señor, no es mayor el cuerpo que el vestido, es decir, que el que te dio el cuerpo también te va a dar el vestido para que puedas tú cubrir el cuerpo. Dios no es un Dios que nos va a desamparar. Ese Jehová Jireh que apareció en el desierto a la nación de Israel para que a ellos no les faltase nada, es el mismo Dios que se manifiesta en este tiempo, para que a ningún hombre, para que a ninguna mujer les falte absolutamente nada. La Biblia dice que Dios hace salir el sol para justos y para injustos, es decir, todo ser humano puede ser beneficiado de la gracia y del favor de Dios en todo tiempo, y allí en el desierto, en el lugar donde cualquier persona puede desfallecer y morir y perecer, sencillamente Dios se aparecía a la nación de Israel para darles a entender algo, que a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la situación que podamos estar atravesando, a pesar de los conflictos económicos que puedan estar azotando una nación, a pesar de los estremecimientos que hay en muchos lugares del mundo por causa de que existen momentos donde la moneda sube y donde la moneda baja, sencillamente hay una economía la cual nunca va a sufrir de ningún tipo de desequilibrio, y es la economía del reino de Dios. Cuando Dios es tu Dios, cuando Dios es quien te pastorea, cuando Dios es el que te guarda, cuando Dios es el que te cuida, y cuando tú confías plenamente en Dios, sencillamente nada te faltará. La Biblia dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. O sea, Dios es el proveedor y Dios es tu proveedor. Ten confianza, solamente pon tu mirada en Él. El salmista dijo, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Es decir, que nuestro auxilio en el momento más difícil de nuestra vida, tenemos en alguien en quien confiar. Tenemos a alguien a quien llamar, a quien acudir, a quien pedirle. Y Él está dispuesto a poderte socorrer. Cuando la nación de Israel pidió alimento porque en el desierto tenían hambre, se acordaron de Egipto, se acordaron del lugar donde estaban esclavizados, del lugar donde estaban siendo golpeados, maltratados, donde sencillamente tenían que estar enmudecidos porque eran esclavos. Se acordaron de la comida de ese lugar, pero no se acordaron de la esclavitud, de la vergüenza, del dolor, de la tristeza, de la calamidad que estaban atravesando allí, porque vino un momento de necesidad. Cuando viene el momento de necesidad, muchas veces nos acordamos de tiempos pasados, pero debemos acordarnos de los tiempos presentes y futuros, sabiendo de que Dios que dijo, no te dejaré ni te desampararé, ese Dios hoy no te va a dejar, ese Dios mañana te suplirá, ese Dios mañana te va a proveer. Él está dispuesto a entregarte todas las cosas en la medida en que aprendes a confiar en Él. La Biblia dice que la fe, toca a Dios con tu fe, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tienes que creerle a Dios. Tienes que creerle a Dios. Entonces, dentro del arca, de ese utensilio, dentro de ese cofre de madera, porque era el arca del testimonio, sí, se le llamó el arca del testimonio, el lugar, y ese maná iba a testificar. Esa maná dentro de esa arca, dentro de ese cofre, iba a testificar de la provisión del Dios eterno a una nación que caminó 40 años en un desierto. Y en un desierto no se consigue ningún tipo de beneficio, no se consigue ningún lugar donde pueda haber comercio de alimento, de calzado, de vestido. No hay ningún tipo de provisión en el desierto,
pero Dios es el que permite que en los desiertos puedan salir manantiales de aguas. Dios es el que tiene poder para que en el momento de la mayor crisis es donde Él puede manifestarse para que hombres puedan testificar de la gloria del Dios al cual están sirviendo. Déjame decirte que uno de los elementos que estaba dentro del arca era ese maná. Ese maná testificaba, y ese maná hoy, hasta el día de hoy, el pueblo de Israel recuerda de que Dios durante 40 años les dio a comer maná del desierto. Y ciertamente Moisés os dio pan, pero Jesús dijo, Dios ha descendido el verdadero pan del cielo. Jesús descendió del cielo. Yo soy el pan de vida, dijo Jesús. El que a mí viene, yo no le echo fuera. Es decir, que Dios nos ha dado la mayor provisión de todas las provisiones, a su Hijo Jesucristo, para que usted y yo podamos disfrutar de la provisión del cielo para el ser humano. Mira, uno de los elementos que aparecen en las Escrituras es el maná. Número 2, las Escrituras hablan también de que dentro de esa arca del testimonio estaban las tablas, las cuales Dios había escrito con su dedo. Las tablas de los mandamientos, las ordenanzas, su palabra, estaba dentro del arca. La palabra, el testimonio, lo que estaba escrito de Dios, las ordenanzas de Él, las leyes de Él, escritas allí. Israel tenía las leyes, los mandamientos. Era la única nación a la cual Dios le había dado ordenanzas. La única nación que sencillamente tenía un código el cual ellos tenían que obedecer, tenían que acatar, tenían que caminar conforme a lo que allí estaba escrito, porque Dios nunca deja a su pueblo sin guianza, sin brújula, sin dirección. Dios siempre tiene una dirección para cada uno de nosotros. Y Dios dejó dentro de esa arca su palabra, dejó la ley, dejó el testimonio de lo que Él escribió en el monte Sinaí. Dejó escrito allí, eso era parte del testimonio que estaba dentro de esa arca, así como dentro de ti está la palabra, porque Él hizo un nuevo pacto. Dice, haré un nuevo pacto con la casa de Israel, colocaré mi palabra en sus mentes y en sus corazones. En este tiempo tú tienes la palabra del Señor, el testimonio está dentro de ti, la provisión también está dentro de ti. Debes saber de que todo está dentro de ti. Esos elementos hoy en día se han traspolado, es decir, se han transferido del lugar donde se encontraban, en esa arca, en ese cofre de madera forrado de oro, era donde se encontraba el maná y donde se encontraban las tablas de los mandamientos escritas como ordenanza, como leyes. Pero hoy en día, la palabra, esa palabra la tienes tú en tu mente y en tu corazón guardada. El Señor dijo, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, porque vinieron ríos y golpearon contra aquella casa, y vientos soplaron con ímpetu contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba sobre la roca. Es decir, que si oímos la palabra, esa palabra que ya está en nuestra mente, en nuestro corazón, y la obedecemos, y la guardamos, y nos deleitamos en ella, como dijo el salmista, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Es decir, cuando usted tiene esa palabra guardada en esta arca, cuando usted esa palabra, ese testimonio, esa ley la tiene guardada dentro de usted, así como la provisión de Dios, porque aquí está el verdadero pan que descendió del cielo, el verdadero pan que descendió del cielo quiere entrar a tu vida. El verdadero pan que descendió del cielo quiere entrar en tu arca, quiere penetrar dentro de ti. Y quiere penetrar sus leyes, sus mandamientos, su palabra. Quiere penetrarla, quiere hacer de ti una nueva criatura, como lo dice el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios.
De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Israel duró 400 años de esclavo, pero después Dios los saca de ese lugar. Ya no eran esclavos, eran libres. ¿Cuántos años han pasado siendo esclavos? ¿Cuántos años han pasado siendo esclavos? ¿A qué está siendo esclavo hoy en día? La nación de Israel eran esclavos a la nación de Egipto. Eran esclavos de Faraón, eran esclavos de cada uno de esos hombres que habitaban en esa tierra. Pero ¿de quién está siendo esclavo todo este tiempo? ¿Cuántas cosas te tienen en esclavitud, te tienen atado, encadenado y pareciera que difícilmente te puedes soltar? Solamente el pan que descendió del cielo puede liberarte. Y yo lo declaro en el nombre de Jesucristo, que Dios rompe las cadenas, Él rompe toda atadura, Él te hace libre. Él te hace una nueva criatura, te saca de la esclavitud para que puedas entrar en un nuevo pacto con Él, para que puedas ver la provisión de Dios, cómo viene la provisión sobre tu vida, aquella carencia que tienes, aquella necesidad que tienes, Dios te la va a suplir, porque Dios es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Él no ha cambiado. Él es el Dios de todo poder y de toda gloria. Y déjame decirte que hay un tercer elemento que había dentro de esa arca. Dentro de esa arca también había una vara, la vara de Aarón. ¿Por qué la vara de Aarón? Porque en cierto momento dice la Escritura que Coré, Datán y Abitar, 3 hombres, se levantaron en contra de Moisés, se levantaron en contra del hombre al cual Dios había llamado para libertar a la nación de Israel. Ten cuidado cuando quieras levantarte en contra de un hombre de Dios. Tienes que tener mucho cuidado cuando quieras hablar en contra del hombre de Dios, porque los ojos de Dios están sobre ese hombre. Los ojos de Dios están sobre ese hombre al cual Dios lo ha llamado para que pueda liderar, para que pueda servirle, para que pueda honrarle. No importa los defectos que pueda haber en él. Moisés tuvo defectos, pero Dios lo había llamado a ese hombre, porque Dios había visto el corazón de Moisés. Dios había visto la capacidad que ella había colocado en Moisés para que pudiese realizar una labor. Por eso tú tienes el pastor que tienes, por eso tienes el líder que tienes, y lo tienes porque Dios lo colocó. Honra a tu pastor, honra a tu líder, honra al hombre que está sirviendo en el altar, y tú vas a ver cómo la recompensa de Dios va a venir sobre ti. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios lo que promete lo cumple. Por tanto, dice la Escritura que la vara de Aarón estaba dentro del arca, como tercer elemento que estaba dentro de ese lugar, testificando que había en cierto momento estos hombres, Coré, Datán y Abiatar, se levantaron en contra de Moisés, porque ellos decían: solamente por Moisés habla Dios. Es decir, comenzó a entrar el celo en el corazón de ellos. Ellos también querían liderar. Es más, Moisés le había dado el privilegio que pudiesen liderar, pero ellos querían pasar por encima del liderazgo de Moisés, pasar por encima del liderazgo al cual Dios había puesto como el líder de la nación de Israel. Y cuando ellos quisieron levantarse en contra de Moisés, sencillamente Dios permitió que viniese un juicio en contra de ellos y en contra de todos aquellos que le seguían. Y después de que vino el juicio, Dios le dice a Moisés: dile a los príncipes de la nación de Israel que cada uno, por cada tribu de Israel, puedan traer una vara. Y la vara que reverdezca es la vara a la cual Dios iba a dar testimonio, que era la vara a la cual Dios había llamado para el sacerdocio, para que se encargara de las cosas santas. Y dice que de cada tribu vinieron los príncipes y trajeron una vara. El siguiente día la vara de Aarón reverdeció. Se vio tan hermosa, con almendras, con flores. Bellísima estaba la vara de Aarón, y fue colocada en el arca como testimonio de que Dios, cuando llama a alguien al ministerio, cuando Dios llama a alguien al sacerdocio, ese sacerdocio va a reverdecer. Ese sacerdocio va a florecer, va a crecer. Porque cuando Dios te llama, Dios te va a respaldar en todo lo que hagas. Pero también le dice a aquellos que se oponen en contra
Le está diciendo Dios: he puesto mis ojos sobre este sacerdote, he puesto mis ojos sobre este ministro, y lo voy a guardar, lo voy a cercar, y mi trato va a ser para con él. Por tanto, mire los elementos que estaban en el arca. El maná, que representaba la provisión. Las tablas de la ley, que representan la palabra de Dios. Y la vara de Aarón, que reverdeció, representando el sacerdocio, el cual Dios llama. 3 elementos, maravillosos elementos, que están allí escritos, escondidos dentro del arca, sobre los cuales había una tapa, la cual se le llamaba la tapa del propiciatorio, y 2 querubines mirando hacia la tapa del propiciatorio, es decir, mirando hacia donde estaba el testimonio. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángeles observan lo que Dios ya ha declarado, lo que Dios ya ha reservado, lo que Dios ya tiene en mente. Los ángeles sencillamente observan y ellos están diciendo amén a lo que Dios dice. Déjame decirte, amado amigo, amado hermano, que en esta noche has estado oyendo este mensaje maravilloso acerca de los elementos del arca. Tu provisión nunca va a dejar de ser. Mientras que Jehová sea tu pastor, siempre vas a tener la provisión del cielo. La palabra nunca escaseará, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en vuestros corazones. Tienes la palabra de verdad, tienes la palabra del testimonio, y eso está dentro de ti. Tú hoy eres esa arca. El arca donde está la provisión. Dentro de ti está la provisión. Y tú tienes provisión para entregar. Tú tienes palabra para entregar. Tú tienes el ministerio de la reconciliación. El apóstol Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hay muchos hombres y mujeres que andan aún en tinieblas, pero tú tienes la luz de Cristo. Tú tienes la provisión de Dios, tú tienes la palabra del cielo, tú tienes el real sacerdocio. Es tiempo de, como arca, como testimonio de Dios, salgas al mundo a declarar y a proclamar de que Jesucristo es el Señor. Gracias por estar en esta noche conmigo y haber compartido de este programa El Camino de Emaús. Se despide de ustedes el pastor Anderson Moncada. Bendiciones.